Gutiérrez Sáenz. Raúl Gutiérrez Sáenz, doctor en Filosofía, director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Intercontinental, profesor numerario de la Universidad Iberoamericana. Al lector. El propósito de este libro es ofrecer un instrumento de trabajo para los alumnos de bachillerato y de otros niveles semejantes. En vista de esto, he tenido especial cuidado en utilizar un vocabulario asequible a todos y en seleccionar los temas que sean más apropiados para entender el hilo central del desarrollo del pensamiento filosófico. Los autores modernos y contemporáneos están tratados con mayor detalle que los antiguos y medievales. La intención es que el alumno conozca las ideas centrales de los autores clásicos, como Platón, Aristóteles, San Agustín y Santo Tomás de Aquino, pero que se entretenga más tiempo en los filósofos actuales, cuyos temas son más interesantes e importantes para el alumnado que sale del bachillerato. Por otro lado, he querido añadir al final de cada autor importante un pequeño comentario crítico que pueda ayudar a la orientación del alumno en la valoración del pensamiento estudiado. Esto, por supuesto, no pretende limitar la libertad que cada uno tiene para asumir y aceptar ciertas tesis y rechazar otras. Haciendo uso de este mismo derecho, me he animado a colocar dichos comentarios críticos. Al decir de Copleston, la objetividad no está reñida con una cierta inclinación doctrinal. La misma selección de datos expuestos implica un criterio y una orientación previa por parte del autor. Primera parte. Nociones preliminares. Capítulo 1. Los problemas filosóficos y sus características. Número 1. La tendencia filosófica. La filosofía ha surgido gracias a la curiosidad humana, buscar la respuesta a preguntas inquietantes acerca de la verdad, el ser, la existencia auténtica, el absoluto, la trascendencia del espíritu, el bien y el mal, es hacer filosofía. La tendencia a investigar, a conocer el sentido último de las cosas, ha existido en el hombre a lo largo de toda su historia. En el mundo occidental, dicha tendencia ha descollado a partir del siglo VI en Grecia. La historia de la filosofía es la huella que ha dejado esa tendencia investigadora del hombre. Es la serie de aspectos y soluciones que han descubierto los filósofos en sus investigaciones acerca de la realidad. Recuérdese que, según la definición tradicional, la filosofía estudia las cosas supremas de todas las cosas, es decir, los fundamentos últimos de la realidad entera. Es, además, un conocimiento científico y por lo tanto debe contener el rigor característico de la ciencia. En la historia de la filosofía se tendrá oportunidad de captar los diferentes aspectos que ofrecen estos fundamentos supremos y también se podrá juzgar la validez y el rigor de los pensadores expuestos. Pero entender dichas soluciones supone haber captado las cuestiones que avivan el intelecto y lo mueven en pos de la respuesta. Plantear esos problemas es, pues, la primera labor en el estudio de la filosofía y de su historia. Número 2. Los problemas referentes al conocimiento. Se trata de determinar la validez del conocimiento. ¿En qué condiciones es verdadero? ¿Cuándo alcanzamos efectivamente la verdad? ¿Hasta dónde alcanzan y se limitan nuestras facultades cognoscitivas? La importancia de este problema resalta desde el momento en que se ofrecen varias soluciones a una misma pregunta. El hecho de que cada uno tenga su propia respuesta y en ocasiones completamente opuesta a la de otros no deja de ser inquietante para el que pretende profundizar en la realidad. ¿Por qué no hay respuesta única a los problemas del alma, la libertad, Dios, el bien y el mal? La misma historia de la filosofía, con su cadena de sistemas y soluciones, es motivo de inquietud para el espíritu filosófico. Ha habido 5 principales soluciones al problema del conocimiento: el escepticismo, el empirismo, el racionalismo, el idealismo y el realismo. El escepticismo niega validez a todo conocimiento, lo mejor es dudar. El empirismo solo conoce capacidad cognoscitiva a las facultades sensibles, o mejor dicho, un conocimiento es válido solamente cuando está apoyado en alguna experiencia sensible. El racionalismo, por el contrario, pretende que los sentidos engañan y que la necesidad y la universalidad del conocimiento científico solo se consiguen por medio de las facultades intelectuales. El idealismo, por su parte, niega que podamos llegar a conocer a las cosas independientes del sujeto cognoscente. Solo captamos nuestras propias ideas.
El realismo, por último, sostiene que sí tenemos conocimientos válidos, alcanzados por los sentidos y la inteligencia, y que alcanzan a la misma realidad, la cual es independiente del sujeto que conoce. Número 3. El problema del ser. Este es el problema central de la metafísica, y se trata de preguntar acerca del ser. ¿En qué consiste ser como verbo? Desde el principio hay que saber distinguir el ser y los seres. Estos son las cosas y las personas, cualquier objeto que exista o pueda existir. Y en filosofía se designa mejor con la palabra ente. En cambio, el ser, en singular, debe ser entendido como verbo, como acto, y justamente la pregunta es, ¿en qué consiste ese acto de ser? ¿Qué es ser? A partir de allí surgen problemas colindantes, como ¿qué es existir? ¿Qué es una esencia? ¿Cuál es la esencia de la realidad? La metafísica ha sido el centro de las preocupaciones de los filósofos, pero también ha sido centro de los ataques contra la filosofía. En la actualidad, algunos filósofos existencialistas, como Heidegger y Marcel, tratan de investigar el ser en su máxima generalidad y profundidad. Número 4. El problema del absoluto. Se trata del problema de la existencia o la esencia de Dios. Todos los filósofos han tratado el tema, hasta los ateos han tenido que fundamentar o explicar el motivo de su negativa. Por ahora, lo importante es darse cuenta de que este problema se estudia en filosofía, independientemente de la religión que se profese. Las soluciones que dan los filósofos se mantienen en el plano de las facultades naturales del hombre, preferentemente en un nivel racional. La fe y la revelación se asumen posteriormente como fundamentos de la teología. Últimamente se ha extendido el ateísmo, pero eso no significa que la única respuesta actual a dicho problema sea la negación de Dios. Hay innumerables sabios de este siglo cuya postura es perfectamente teísta, por ejemplo, Bergson, Marcel, Husserl, Scheler, Jaspers, etc. Número 5. La existencia auténtica del hombre. En la actualidad ha tomado auge el existencialismo, cuyo tema central es la elucidación de las características de la existencia auténtica del hombre. Se trata del problema más humano que pueda afectar a cada uno. De su resolución depende la tónica de la vida a seguir. ¿Es la libertad lo esencial en la vida humana? ¿Son acaso los valores morales lo más importante? ¿En qué consiste la autenticidad? ¿Cómo debe llevarse a cabo la interrelación y la comunicación humana? ¿Cómo se degrada el nivel humano de existencia auténtica? Tales son las cuestiones que se pretenden resolver en dicha corriente. Número 6. El problema de la constitución y evolución del universo. El problema del tiempo y el espacio, de la evolución y de la esencia de la materia, constituyen uno de los temas centrales en las obras e investigaciones de los físicos modernos. Generalmente, son los científicos los que se han dedicado a penetrar filosóficamente en dichos asuntos. Lo importante es aclarar que, en el momento en que una persona trata de fundamentar los conocimientos en cuanto tales en su propio ramo, en ese momento está haciendo filosofía. La cosmología es la rama filosófica que trata dichos asuntos, y fue una de las primeras que se cultivaron entre los griegos. Número 7. Los problemas de la lógica, la ética y la estética. El tema típico de la lógica es el orden de los conceptos. A ella corresponde dictaminar acerca de las estructuras mentales, los procesos correctos en el raciocinio, las leyes de todo pensamiento bien estructurado, como el de las definiciones, las divisiones, las categorizaciones, la conversión de proposiciones, las inferencias inmediatas a base de opiniones, oposiciones, etc. A la ética le corresponde tratar las cuestiones acerca del bien y del mal. Su importancia deriva del papel rector que dicha ciencia adquiere en la mente de quien la escudriña y llega a soluciones fundamentadas. Junto con este problema se conectan el de la obligación en armonía con la libertad, el de las categorías de valores, el de las virtudes, el de la autonomía en correlación con la heteronomía, etc. Es a la estética a la que se le corresponde el estudio del arte y la belleza. Similarmente se consideran los problemas de la actividad artística, la intuición estética, la proyección sentimental, las categorías estéticas, etc. Una vez reseñados los principales planteamientos filosóficos, podemos describir sus características generales.
Número 8. Características de los problemas filosóficos por su origen. Inciso A. La filosofía se basa en una actitud innata del hombre, en una tendencia que pertenece a su naturaleza y por la cual se lanza a la búsqueda de soluciones a los problemas que lo afectan. Esa tendencia hacia la verdad, ese ímpetu de conquistar lo desconocido, la búsqueda de un más allá que da sentido a la vida, es el origen a priori de la filosofía. Se puede negar la metafísica como ciencia, tal es la tesis kantiana, pero no se puede negar la tendencia humana para hacer metafísica. El mismo Kant aceptó dicha tendencia. En consecuencia, el origen de la filosofía debe buscarse en algo a priori, en algo que caracteriza al hombre en su misma esencia, la tendencia a la búsqueda de lo atemático dentro de lo temático, de lo implícito dentro de lo explícito, de lo fundamentado dentro de las tesis científicas. Inciso B. Por otro lado, a posteriori, se puede observar que todo sistema filosófico ha tenido su origen a partir de una intuición general, que sirve como estructura del resto de las tesis de ese autor. Esa intuición filosófica es donadora del sentido, es universal, es integral y logra con su captación la síntesis de elementos a primera vista dispersos. Ejemplo famoso de síntesis filosófica es la de Platón, el cual, con su distinción entre el mundo de las ideas y el mundo de la materia, ha abierto para siempre una discusión acerca de sus relaciones, sus interacciones, distinciones y unificaciones. También Santo Tomás de Aquino con su teocentrismo proveniente del cristianismo, o Kant con su revolución copernicana, han logrado todo un sistema filosófico a partir de su genial intuición. Número 9. Características de los problemas filosóficos por su objeto. Los problemas filosóficos presentan características muy nítidas por el objeto que tratan. Podemos distinguir tres: fundamentación, universalidad y humanismo. Inciso A. En primer lugar, la filosofía pretende una fundamentación suprema de todas las tesis que sustenta. Filosofar consiste en profundizar hasta los cimientos o bases sobre las cuales se edifica la estructura de las tesis afirmadas. Esto es lo mismo que estudiar las causas supremas, tal como reza la definición tradicional de filosofía. Inciso B. Y no solo en profundidad, sino también en extensión. La filosofía quiere abarcar todo cuanto existe, todo ente. Así es como la metafísica, núcleo de la filosofía, tiene como objeto al ser. Que la filosofía abarca todo absolutamente, quiere decir que alcanza un nivel trascendental y traspasa los niveles categoriales o particulares. Inciso C. Y por último, la filosofía es un saber plenamente humano, en el sentido de que penetra justamente en los temas y cuestiones que afectan innatamente la vida personal de cada hombre. Así, por ejemplo, la filosofía es la que trata los temas existenciales, tales como la libertad, el amor, la intercomunicación personal, la fidelidad, la obligación, el bien y el mal, el fin supremo y la felicidad. De este modo, al mismo tiempo que llena los requisitos de una ciencia en cuanto al rigor y orden de que ella se exige, también llena los temas propios de un estudio propiamente humanístico. La filosofía es, pues, una síntesis equilibrada del saber humano. Número 10. Características de los problemas filosóficos en cuanto a su resolución. Inciso A. La filosofía, en cuanto a la resolución de sus problemas, sigue un método eminentemente racional, lo cual no significa que se desechen los datos empíricos, pues al contrario, estos constituyen precisamente el material sobre el cual la inteligencia profundiza y encuentra su causa o razón. El método filosófico es, pues, un uso equilibrado de experiencia sensible y razón, es experimental racional. Inciso B. Y por fin, la filosofía es desinteresada, en cuanto que el propio conocimiento de sus tesis, problemas y soluciones proporciona por sí mismo una plena satisfacción al intelecto que los contempla. La filosofía constituye por sí misma un objeto valioso, al cual tiende la inteligencia como finalidad plena. Obtenerla, contemplarla y saciarse en ella es una misma cosa, lo cual no es obstáculo para que posteriormente, en una actitud práctica, sea posible obtener aplicaciones, utilizaciones y derivaciones, sea para fundamentar otras ciencias, sea para regir y ordenar la propia vida. Capítulo 2. Diferencias entre filosofía y ciencias. Con el concepto de filosofía ya explicado en el capítulo anterior,
Podemos dar ahora una idea más clara de ella si la comparamos con el saber científico tal como actualmente se entiende, es decir, con las ciencias experimentales. Una vez distinguida la filosofía con respecto de las ciencias experimentales, haremos una comparación de las soluciones que dan ambos niveles del saber frente a un mismo tema a elucidar. Por ejemplo, frente al hombre, al mundo, al número, a la conducta humana o frente a la belleza. Número 1. Diferencia entre causas próximas y causas últimas. La filosofía estudia causas últimas o supremas, mientras que las ciencias experimentales estudian causas próximas. Por ejemplo, al estudiar el movimiento, la física capta el tema por medio de las fuerzas, roces, pesos y equilibrios que afectan a los cuerpos. Estas son las causas próximas y se distinguen porque permanecen siempre en el plano de lo sensible y de lo experimentable. En cambio, la filosofía examina los dos principios que explican todo devenir en su forma esencial, a saber, el acto y la potencia. Estas son causas supremas y ya no permanecen en el nivel sensible, solo se captan en el nivel inteligible. En otras palabras, el filósofo trata de llegar hasta la esencia del objeto estudiado y su explicación en el sentido vertical, pues abandona el nivel sensible y experimental. En cambio, el científico elabora explicaciones en sentido horizontal y dentro del nivel experimentable. La diferencia fundamental de ambos tipos de saber reside pues en su diferente objeto formal. Número 2. La totalidad y la parcialidad del objeto material. Solamente la filosofía pretende abarcar la totalidad de las cosas. Su objeto material es el más amplio que pueda darse. En cambio, las demás ciencias son particulares, es decir, estudian una parte o sector determinado entre todos los entes. A este respecto, ya hemos aclarado en todos los cursos de la lógica y ética que aun cuando la filosofía estudia las mismas cosas que tratan las demás ciencias, sin embargo no se confunden filosofía y ciencias, porque el objeto formal es diferente en cada una. Número 3. Método experimental y método racional. Las ciencias experimentales subrayan la necesidad de la experiencia sensible, y así es en efecto, pues las leyes de la naturaleza no se deducen de ciertos principios, sino que tienen que observarse de un modo sensible, aún utilizando la experimentación. Por su parte, la filosofía, aun cuando no puede prescindir de la experiencia sensible, insiste en el método racional y en el uso del entendimiento, gracias al cual es posible captar las esencias, los primeros principios y las causas supremas que fundamenta el universo. Número 4. Diferencia entre epísteme y sofía. Otro modo de captar la diferencia entre los dos tipos de saber está en lo que Aristóteles llamó epísteme y sofía. Epísteme es la ciencia, pero entendida no como un conjunto de verdades, sino como un hábito intelectual demostrativo. El sujeto que posee esta cualidad tiene facilidad para demostrar con rigor y exactitud sus acertos. Puede fundamentar su tesis, o sea, de las causas de lo que sostiene. Por su parte, sofía es la sabiduría que ama el filósofo, filos, que ama, sofía, sabiduría, y consiste en una conjunción de epísteme y nous. La filosofía, por lo tanto, incluye también la epísteme o hábito demostrativo, pero añade algo más, el nous. Nous es el hábito intuitivo de los primeros principios, es la cualidad mental, virtud intelectual, dice Aristóteles, por la cual un sujeto tiene facilidad para remontarse de un modo intuitivo hacia los primeros principios que sirven de base a toda demostración. Por lo tanto, sofía, en cuanto contiene epísteme, participa del rigor científico y en cuanto contiene nous, profundiza hasta los primeros principios. He aquí la semejanza y la diferencia entre ciencia y filosofía. El filósofo es, pues, un científico que profundiza hasta las causas y primeros principios. Número 5. Los grados de abstracción. Aristóteles y Santo Tomás de Aquino explicaron la triple graduación de la abstracción formal. En el primer grado, que corresponde a la física, se prescinde de la materia individual y se estudia al ente móvil. En el segundo grado, se prescinde de la materia sensible y se estudia al ente quantum, o la cantidad. En este nivel está la matemática. Por fin, en el tercer grado se prescinde de toda materia y se estudia al ente en cuanto tal, en el más amplio horizonte posible, que se llama trascendental y que abarca a todo cuanto existe.
Este tercer grado de abstracción formal es el que corresponde a la metafísica, núcleo de toda la filosofía. En consecuencia, las ciencias particulares pertenecen a un nivel categorial, particularizado, y solamente la metafísica se remonta al nivel trascendental, completamente universal. Número 6. La filosofía, ciencia rectora de las demás. Como consecuencia de todo lo anterior, podemos ahora asentar que la filosofía, desde el momento en que va hasta los primeros principios, es una ciencia rectora, y esto por dos razones. La filosofía rige a todas las demás ciencias porque fundamenta los principios de ellas. En el momento en que un científico analiza los principios de su propia ciencia, ipso facto está haciendo labor filosófica. Por ejemplo, las matemáticas se ocupan de las relaciones entre cantidades, pero en el momento en que un matemático revisa y critica las bases de su certeza y los principios que le sirven para fundamentar sus raciocinios, traspasa el límite de su campo y toca el de la lógica o de la teoría del conocimiento, que son ramas típicas de la filosofía. Justamente es lo que ha sucedido en los siglos XIX y XX, cuando los matemáticos lograron aclarar tesis que ahora se contienen en la rama llamada lógica matemática y que debe entenderse como una ampliación de la lógica aristotélica. Por otro lado, la filosofía también es una ciencia rectora porque da normas que rigen la conducta humana, basándose en el análisis de las naturalezas del hombre y de sus exigencias, con lo cual deriva las líneas generales de una existencia auténticamente humana. Para terminar de aclarar el tema de la diferencia entre ciencias y filosofía, veamos brevemente cómo existen soluciones en diferentes planos para los mismos asuntos problemáticos. Número 7. Las soluciones de la cosmología y de la física. La primera es una ciencia filosófica y la segunda es una ciencia experimental. Las dos tratan de los entes materiales en cuanto móviles, pero la cosmología estudia la esencia, la estructura primaria de los cuerpos, y así es como surge la teoría de la materia y la forma, o hilemorfismo, que explica los principios fundamentales en la estructura o esencia de un cuerpo sensible. También ella se dedica a estudiar la esencia del cambio, del espacio, del tiempo, etc. Por su parte, la ciencia física, con sus experimentos, logra penetrar las causas horizontales de los fenómenos estudiados en la materia. Así, por ejemplo, estudia al calor como causa de la dilatación de los metales, la ley de la relación entre la presión, el volumen y la temperatura de los gases, etc. Número 8. La psicología racional y la psicología experimental. La primera es una ciencia filosófica y estudia el tema del alma, de sus facultades, inteligencia y voluntad, la inmortalidad, la espiritualidad, la libertad y la persona. En cambio, la psicología experimental estudia preferentemente los fenómenos observables y sus explicaciones en sentido horizontal, por ejemplo, el estímulo y una reacción correspondiente. Utiliza test, estadísticas, experimentos hechos en gran número de personas. Así es como han surgido leyes, como la de Weber, que relaciona la sensación y el estímulo, y también el interesante estudio sobre el inconsciente a partir de Freud. Número 9. La ética en relación con el derecho. También se puede establecer un paralelismo entre la ética y el derecho. La primera estudia racionalmente el plano del deber ser, lo que es exigible de acuerdo con la naturaleza humana. Su fruto está en las normas naturales, llamadas así porque están inscritas en la misma naturaleza humana, como exigencias propias de su estructura esencial. No son creaciones o inventos del hombre. El derecho también estudia el plano de lo normativo, solo que se refiere a las normas positivas, las que el hombre inventa para complementar y concretar las normas naturales. Para fundamentar las normas éticas es preciso recurrir al estudio ontológico de la naturaleza humana y de la recta razón. Para fundamentar las normas positivas del derecho hay que conocer empíricamente la situación real de la sociedad y sus necesidades concretas. Por supuesto, hay que conocer también la ética, cuyas normas han de concretarse. Número 10. Otras ciencias paralelas. Por último, se puede mencionar otras ramas de la filosofía que tienen su correspondiente paralelismo en alguna ciencia experimental. Por ejemplo, la filosofía de las matemáticas estudia la esencia de las cantidades, los fundamentos de su certeza, etc., mientras que las matemáticas estudian las relaciones entre cantidades.
La estética filosófica trata el tema de la esencia del arte y de la belleza. Su método es racional. En cambio, una estética científico-experimental trataría los mismos temas, pero en el plano de lo experimentable. Sus métodos estarían hechos a base de test, estadísticas, observaciones en la historia y en la civilización actual. Capítulo 3. Panorama histórico de los problemas filosóficos. Antes de entrar detenidamente en el estudio de cada filósofo, en el orden cronológico, es preciso dar un panorama general de ellos, que permita de un solo vistazo la ubicación de los mismos en las épocas históricas y la asociación de su nombre con su teoría o tema central. Número 1. Los filósofos presocráticos. En el siglo VII a.C. nace el primer filósofo griego, Tales de Mileto. Él y los siguientes filósofos jónicos, Anaximandro y Anaxímenes, tratan de expresar cuál es el arjé, o constitutivo fundamental del universo. También sobresalen las teorías de Pitágoras, llenas de misticismo y de matemáticas. La de Heráclito, el filósofo del devenir, y la de su opositor, Parménides, que elucubra la primera teoría del ser y por lo cual se le considera como el iniciador de la metafísica. Anaxágoras, del siglo V a.C., esboza una teoría sobre el nous, espíritu divino. En cambio, Demócrito y Empédocles insisten en el materialismo. Por otro lado, los sofistas, Parménides, Calícles, Gorgias, hacen gala de su aptitud dialéctica y plantean el relativismo como postura filosófica. Con esto queda iniciado el movimiento filosófico de Atenas, que culmina en los siglos V y IV, como a continuación veremos. Número 2. El apogeo griego. Sócrates, Platón y Aristóteles forman el triunvirato de los grandes filósofos griegos. El primero con su método mayéutico y su teoría del concepto, el segundo con su teoría de las ideas y su estilo literario, y el tercero con la estructuración de las principales ramas filosóficas como la lógica, metafísica, ética, psicología racional y política. Todos ellos elevaron la filosofía a un rango de primer orden. De aquí en adelante, todos los filósofos se hacen acreedores de las aportaciones de estos genios. En ciertos autores es clara la influencia de Platón o de Aristóteles. La Edad Media, por ejemplo, será una lucha en favor de uno o de otro autor. El platonismo tuvo primacía en los primeros siglos del cristianismo, solo después del siglo X fue redescubierto Aristóteles. Número 3. La filosofía cristiana medieval. Sobresale San Agustín en el siglo V con su teoría de la iluminación y la aplicación de la teoría platónica al cristianismo. En el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino sintetiza a Aristóteles con el cristianismo. Los dos autores forman el núcleo de la filosofía cristiana en sus respectivos siglos. La escolástica tuvo su época de decadencia. Se mencionan principalmente dos autores, Duns Scoto y Guillermo de Ockham. El primero es el Doctor Sutil y el segundo cae en un fideísmo y en un nominalismo, por todos conceptos criticables. La segunda parte de este libro tratará de explicar los pensamientos respectivos de los autores mencionados y otros que pertenecen a la misma época, antigua y medieval. En esta época, la filosofía suele ser realista, aplicada al mundo y al hombre. Solamente en la época moderna, la filosofía tomará el problema del conocimiento como la base y el inicio de todo filosofar. Número 4. La filosofía racionalista. En la época moderna sobresale el racionalismo de Descartes, prolongado luego con Malebranche, ocasionalismo, Spinoza, panteísmo y Leibniz, teoría de las mónadas. Estamos en los siglos XVII y XVIII. La atención quedará centrada en las disputas filosóficas de la corriente empirista contra la racionalista. Número 5. La filosofía empirista. En Inglaterra es donde principalmente florece el empirismo, aún en nuestros días. Francis Bacon, primero, y luego Locke, rechazo de las ideas innatas. Berkeley, paradójicamente, también era un idealista, y Hume con sus famosas críticas contra el principio de causalidad y el concepto de substancia con los principales autores. Número 6. Kant y los idealistas germanos. Como un intento de síntesis entre racionalismo y empirismo está la teoría de Kant en el siglo XVIII.
A su genio siguieron los tres idealistas germanos más importantes: Fichte, idealismo subjetivo; Schelling, idealismo objetivo; y Hegel, idealismo absoluto. Estos autores representan la cumbre de la especulación filosófica. El análisis, la profundidad, la complejidad de expresión y el espíritu sistemático son las características propias del genio germano idealista. Número 7. Los filósofos del siglo XIX. Primeramente hay que mencionar en el siglo XIX a los dos grandes críticos de Hegel, que son Kierkegaard, precursor del existencialismo, y Karl Marx, con su materialismo dialéctico. Enseguida está otra pareja: Nietzsche, teoría del superhombre, y Schopenhauer, con su pesimismo absoluto. Comte, con su doctrina positivista, completará el cuadro de estos filósofos. La tercera parte de este libro estará dedicada a los pensadores de esta época moderna, desde Descartes hasta Comte. La cuarta parte abarcará exclusivamente a los autores del siglo XX. Número 8. Los filósofos del siglo XX. En primer lugar está el autor que se ha iluminado a la filosofía del siglo XX, Edmundo Husserl, fundador del método fenomenológico. Enseguida hay dos corrientes que se derivan directamente de Husserl, a saber, el existencialismo y la axiología. Dentro de la corriente axiológica estudiaremos a Scheler. Por su parte, el existencialismo cuenta con cuatro autores principales: dos son alemanes, Heidegger y Jaspers; dos son franceses, Sartre y Marcel. Heidegger insiste en que su tema no es tanto el hombre, sino el ser en general. Jaspers es famoso por su concepto de trascendencia o Dios. Sartre es un franco antiteísta y su existencialismo queda definido como un pensamiento que asume todas las consecuencias de la negación de Dios. En cambio, Gabriel Marcel es un filósofo católico que ha logrado profundos análisis de las situaciones humanas, que aparecen en íntima concordancia con las verdades cristianas. Terminaremos con Russell, autor básico en el positivismo lógico. En cambio, Gabriel Marcel es un filósofo católico que ha logrado profundos análisis de las situaciones humanas, que aparecen en íntima concordancia con las verdades cristianas. Terminaremos con Russell, autor básico en el positivismo lógico.